con palabra de exhortación, pero decía el apóstol Pablo, es mejor recibir la exhortación y ser contristados por el Santo Espíritu de nuestro Dios que perdernos en nuestra conformidad, hermanos. Bendito sea el Señor, pues a través de su palabra el Señor nos muestra su amor, su misericordia y sobre todo, hermanos, su apoyo a nosotros, pues Él nos apoya en todo momento. Bendito sea el Señor. Oremos brevemente, hermanos, para la gloria del Señor. Amado Padre, nuevamente acudimos a ti, el Dios del cielo y de la tierra. Venimos a suplicarte, implorarte en el nombre de Jesús. Oh Padre, oh Señor, que si alguno, Señor, aún está muerto, hoy tenga vida, Señor. Que si alguno está dormido, Señor, hoy despierte. Padre, te rogamos que por tu Espíritu Santo, Señor, hoy haya nuevas criaturas en Cristo. Sabemos que la única posibilidad es que tú nos hagas nuevas criaturas. Nada podemos hacer por nuestra propia cuenta, nada, Señor. Te ruego, amado Dios, que pongas en nosotros el querer como el hacer, Señor, por tu buena, agradable y bendita voluntad, Señor. Padre, edifica tu iglesia, Señor. Y aunque nos duela, amado Dios, y aunque nos lastime por algún momento, Señor, tu disciplina, te alabamos y te damos gracias, pues a través de esto también muestras tu amor por nosotros. Padre, bendito sea tu nombre. Ante ti nos encomendamos, Señor, pues tú harás lo que es mejor para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, es el último sermón que compartiré por este día con ustedes y espero que el Señor nos ayude a tomar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestras vidas. Recordaba cómo concluyó el pastor Charlie hace un momento diciendo, no es para ti, pero es para ti. Y espero que el sermón sea de esa misma forma para cada uno de nosotros. Procura, hermano, tener la disposición en tu corazón de no lanzar el sermón a otra persona, de no señalar a tu esposo o a tu esposa, ni a tus hijos si están en rebeldía. La palabra es para ti y solo para ti, no hay más. La palabra es para ti, hermano, amén, para que lo meditemos, hermanos. Espero que no sea la única vez que nos veamos en este año, sino que pronto nuevamente nos podamos ver, alabar al Señor juntos, glorificar al Señor juntos, pero sobre todo, hermanos, que como dice el apóstol Pablo, nosotros escuchemos como pastores de la perseverancia de ustedes. Es un motivo de mucho gozo cuando yo escucho la voz de Pastor Charlie y nos enteramos de que la iglesia va perseverando, tanto en León como en Capilla, como en Monterrey con nuestro hermano Chuy. Nos gozamos, hermanos, en verdad nos gozamos. Y aunque hay algunos de ustedes que no conozco, siempre están en nuestras oraciones por la comunión, por la gracia, por el amor del Señor Jesucristo que existe entre nosotros. Siempre nos recomendamos con el pastor Charlie estar orando los unos por los otros. Y espero, si es en la misericordia del Señor, poder verlos pronto nuevamente, hermanos. Abramos, hermanos, las Sagradas Escrituras en el libro de Hebreos, por favor, hermanos. Hebreos capítulo 11. Hemos dicho, hermanos, que el tema es fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestra fe, hermanos. Y bien decía nuestro amado pastor Charlie que a veces fortalecemos nuestra fe a través de la exhortación. Muchas veces quisiéramos que nuestra fe fuera fortalecida, perdón, hermanos, por el simple hecho del toque del Espíritu Santo. Y en realidad es posible. Es posible, porque Él es el que fortalece nuestra fe. Pero no es posible que venga y te toque sin que tú antes hayas escuchado la palabra del Señor. Todos sabemos y hemos estudiado a través del catecismo y de las predicaciones que es a través, hermanos, del instrumento sagrado que nos ha dejado el Señor que su iglesia puede ser edificada para su gloria. No hay otro instrumento. Me decían muchos hermanos, pero ustedes denos un consejo, ustedes son pastores. Nosotros podemos darles un consejo. Pero muchas veces tal vez no se va a adecuar a lo que el Señor quiere para ustedes. Lo mejor es que ustedes también acudan a la palabra. Y a través de la Escritura, hermanos, ustedes sean llenados de la presencia del Señor. Amén.
Hoy para hablar acerca de fortalecer nuestra fe, hermanos, he dispuesto, hermanos, con la ayuda del Señor a hablar del versículo número 16 y el sermón tiene por tema el Dios que no se avergüenza. Le daré lectura, hermanos, al versículo 16 de Hebreos capítulo 11 para la gloria del Señor. Y sobre eso estaremos hablando un poco, hermanos. Bendito sea el Señor. Dice así la Escritura, hermanos. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bendito sea el Señor, hermanos. Y hoy vamos a hablar de este Dios que no se avergüenza, hermanos. Y es que el hecho, hermanos, de que en la actualidad, tristemente estamos viviendo el cristianismo o con temor o con vergüenza. Pensamos, hermanos, en la actualidad que el cristianismo es un punto de debilidad para nosotros ante el mundo. Pensamos que el cristianismo es un punto de flaqueza de nosotros para el mundo. Y es muy común, hermanos, encontrarnos actualmente en el que si estamos en una situación difícil, en algún problema, en alguna confrontación, nos olvidamos de que somos cristianos y apelamos a nuestra vieja naturaleza. Yo me sé defender, yo sé decir malas palabras, yo sé poner estas cosas, yo sé hacer aquello. Y entonces lo que demostramos es que en realidad sí pensamos muy dentro de nosotros que el cristianismo es una debilidad. Y el mundo en la actualidad piensa que los únicos que pueden creer en Cristo o es gente ignorante o torpe o insensata, pero es todo lo contrario, hermanos. Es todo lo contrario. La preocupación está hoy en día en el por qué tú eres capaz de avergonzarte hoy del Evangelio, cuando en realidad el Evangelio es un poder inimaginable, hermanos. ¿Por qué eres capaz tú de en algunos momentos ocultar tu cristianismo y en algunos otros momentos mostrar evidencia de que eres cristiano? Y es que ocultamos nuestro carácter cristiano cuando estamos, yo les decía, en situaciones difíciles, en problemas, o donde tiene que salir el carácter prominente del hombre y mostrar que tiene valor. Y lo esclarecemos nuestro cristianismo cuando estamos en la iglesia. Yo soy cristiano y sé cantar solo en Jesús y prometemos al Señor amar su cruz. Y hermanos, la realidad de esto es que, como decía pastor, debería de causarnos vergüenza, hermanos, que en algunos momentos ocultamos el cristianismo y en algunos otros muy buenos somos cristianos. Pero tú tienes que saber esto, hermano, no debes de tener temor de vivir como cristiano. Jóvenes no deben de tener temor de vivir como cristianos. Nuestros niños no deben de tener temor de vivir como cristianos. No deben de tener temor de, si están en su escuela secular, levantar una oración cuando ellos vayan a tomar sus alimentos. No deben de tener temor por obrar de una manera recta. Porque muy comúnmente, hermanos, nuestros hijos y jóvenes se ven presionados por el mundo y obran de una manera incorrecta para ser aprobados por el mundo, y entonces muestran que el cristianismo es una debilidad que no te permite caminar y vivir libremente. Pero, hermanos, tenemos que romper en nosotros ese pensamiento de que el cristianismo es una debilidad y empezarnos a dar cuenta, hermanos, que en realidad, como el Señor le decía al pueblo de Israel, cuando el mundo entero escuche que yo soy tu Dios, temerán. Porque nuestro Dios, hermanos, ha devastado ejércitos. Nuestro Dios, hermanos, ha derribado murallas. Nuestro Dios ha abierto el mar para que a través del mar pasase el pueblo de Israel. Nuestro Dios es el creador del cielo y de la tierra. Nuestro Dios, como decía mi hermano hace un momento en los himnos, nuestro Dios, hermanos, es el que por su sola palabra ha formado todo. Entonces, hermanos, debemos de empezar a darnos cuenta que nosotros no somos, hermanos, los que deberíamos de tener vergüenza por tener este Dios, sino que el mundo debería de tener vergüenza por no tener este Dios. No lo digo esto, hermanos, para que salgan y confronten y digan, tú no tienes a Dios. No, hermanos. Lo digo para que tú y yo empecemos a vivir como quien tiene a un Dios santo, 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 hermanos.
Y quien tiene este Dios santo, hermanos, no se sentirá conforme viendo que su familia va al infierno. No se sentirá conforme viendo que sus hijos aún viven en el pecado. No se sentirá conforme viendo que los familiares, los amigos del trabajo viven en el pecado. No, todo lo contrario. Usará todas las herramientas que Dios nos ha dado para llegar a sus vidas y que el evangelio resplandezca aún en su oscuridad, hermanos. Tenemos que saber, hermanos, que el cristianismo, hermanos, es lo mejor que puede existir en el mundo. Y es gracias a Cristo. Por eso es cristianismo. Como decía el hermano Pastor Charlie hace un momento, quieran o no, viven en los años antes o después de Cristo. Les guste o no les guste, Cristo ha trastornado el mundo entero para su gloria. Y nosotros, hermanos, deberíamos de sentirnos así de dichosos. Decía Pastor Sugel Miguel Núñez, en alguna ocasión, la integridad, hermanos, del cristianismo es que aunque la verdad resulte en que tú salgas agraviado, tienes que seguir en la verdad. Y así debe de ser nuestro cristianismo, seguir en la verdad pase lo que pase y cueste lo que cueste. Aunque seguir la verdad nos lleve a prisión, aunque seguir la verdad nos lleve a perder a nuestros hijos, aunque seguir la verdad nos lleve a perder nuestra propia vida, el cristiano debe de saber, hermanos y hermanas, que debe de caminar en la verdad. Decía ayer Pastor Charlie, la fe es algo real, hermanos. Es algo real. No son fábulas, no es una historia solamente sensacionalista. No es, hermanos, un tiraje cinematográfico, hermanos, que se ve solamente en Semana Santa. La fe es algo real, hermanos. Pero para tener esta fe real tienes que tener al Dios que es real, y ese único Dios real es Jesucristo. Esta parte de la escritura de Hebreos, hermanos, habla acerca de un anhelo mejor. Habla, hermanos, de que ciertos hombres tenían anhelos en esta tierra como tú y como yo. Anhelan una buena economía, anhelaban unos buenos cultivos, anhelaban un buen ganado, anhelaban una casa, anhelaban una buena familia, por supuesto, pero anhelaban algo aún mejor. Cuando hablamos del cristianismo y nosotros les decimos, hermano, tienes que anhelar el reino de Dios, es muy común que nuestro cerebro se bloquee y nosotros digamos, entonces no puedo anhelar nada más en el mundo. Por supuesto que puedes, pero tienes que saber que hay algo mejor que eso que anhelas en este momento. Hay algo mucho mejor que eso que hoy tú piensas que es el todo para ti. Y eso es el reino de los cielos, es Cristo mismo. Cuando yo les digo que el reino de los cielos es algo mucho mejor, la gente comúnmente piensa, es que pues por las calles de oro, por el mar de cristal, es por todo lo fantástico que hay ahí, que no hay hambre, que no hay necesidad, que no hay prueba, que no hay angustia. No, hermanos, es mucho mejor porque ahí está el Cordero de Dios. Y al estar con el Cordero de Dios, hermanos, estamos completamente plenos. El problema es que nosotros pensamos que eso llegará allá, pero la realidad es que no, eso ha llegado en este momento, porque el Señor Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, hermanos. Entonces tenemos que darnos cuenta que vivimos por temor de nuestro cristianismo, porque no creemos que ya se acercó el reino de los cielos en este preciso momento. Pensamos que la eternidad será cuando muramos. No, hermanos, la eternidad es desde ahora, cuando has creído en Cristo. Pero anhelaban una mejor herencia, una mejor ciudad, un mejor, hermanos, país, un lugar celestial. Y es que para comprender todo esto, hermanos, me gustaría que ustedes escuchasen, hermanos, desde el sermón 13, desde el versículo 13, hasta el versículo 16, para que sepan a qué me refiero. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos,
y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y es que, hermanos, esto nos dice muchísimo, hermanos. Date cuenta de esto, hermanos. El cristianismo actual está pensando, hermanos, en las riquezas, en la salud, en el amor, en la prosperidad, hermanos. Aunque no querramos aceptarlo, hermanos, no estamos muy lejanos de ese pensamiento. Dice la Escritura, están pensando en casarse, en darse en casamiento, en esto, en aquello, pero no están buscando, dice la Escritura de Lucas, no estamos poniendo nuestra mira en las cosas eternas, sino en las cosas temporales. Y es que, hermanos, el cristianismo no se trata de cuánto puedas postergar tu vida en esta tierra. La realidad es que mientras más eficaz sea tu cristianismo en esta tierra, es muy probable que más se reduzca tu tiempo en esta tierra. Esa es una realidad, hermanos. Cuando nosotros hablamos de cristianismo, es muy común que digamos, dame un ejemplo. ¿Cómo lo hago? A ver, dame un ejemplo. Ayúdame a entender cómo es que puedo ser cristiano y tener anhelos. ¿Cómo es que puedo ser cristiano y ser victorioso en este mundo? Si tú piensas en el cristianismo como algo, hermanos, a lo que tú, ¿cómo decirlo? A lo que tú puedes añadirle algo a tu vida, hermano, a través del cristianismo. Es decir, todos tus sueños y tus metas, estás muy equivocado. No hay nada, hermano, que tú le puedas añadir con el cristianismo a tu vida. Porque tienes que saber una cosa en particular. El cristianismo es tu vida. Ya no hay cristianismo y tu vida. Ahora es cristianismo y es todo lo que hay. Pero tenemos que entender una cosa bien importante, hermanos. Bien importante. La Escritura nos da ejemplo, hermanos, en todo el capítulo 11, de cómo es la evidencia de cristianos a través de toda la historia. Hombres y mujeres, hermanos, que según la Escritura, hermanos, nos dice aquí que murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Murieron, hermanos. Es un hecho. Murieron todos, dice la palabra del Señor. Y luego algunos incrédulos dicen, bueno, pero sin haber recibido todo lo que merecían. No, hermanos, no era lo que merecían. No lo recibieron en esta tierra, pero lo tienen ahora por la gloria del Señor y su misericordia, hermanos. Tenemos que saber, hermanos, que conforme a una fe bíblica, hermanos, nosotros es muy probable que muramos en esta tierra sin haber visto, hermanos, aquella promesa, como tal vez estos hombres, la tierra prometida. Pero nosotros, hermanos, tenemos que saber aquí que nuestra fe no es una fe ciega, no es que no podamos ver más allá. La realidad es que lo estamos viendo, hermanos. Estamos viendo la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en nuestros hijos, en nuestros esposos, en el esposo, en la esposa, en los hermanos. Estamos viendo la obra del Señor, hermanos. Estos hermanos que describe la Escritura en Hebreos eran hermanos que comúnmente fueron tachados por el mundo como débiles, que fueron menospreciados, que fueron hechos menos, que en algún momento se trató de abusar de ellos, pero que también en muchos momentos ellos fueron esclavizados. Pero que sin importar las circunstancias, hermanos, de todo lo que estaba pasando, nada de eso los motivaba a olvidar su fe o a negar su fe. Por todo lo contrario, con mayor valentía, hermanos, estaban dispuestos a seguir adelante con la fe que había en sus corazones. Es a decir, hermanos, no es que tú tengas la fe necesaria para seguir adelante, sino que tenían y sabían que tenían al Dios que es poderoso para hacer lo que Él había dicho que haría, hermanos.
Esta fe descrita, hermanos, por el apóstol Pablo, hermanos, es una fe, hermanos, que tiene una promesa enorme y eterna. Hoy creemos verdaderamente, hermanos, que el Señor nos dará vida eterna. Hoy verdaderamente crees, hermano, que después de esta vida hay algo más. O estás aquí porque en algún momento te emocionaste y te pareció bueno lo que oyes. ¿Crees que hay vida eterna? Si hoy lo crees, hermanos, tienes que saber que es un hecho que hoy le estás disfrutando. Hoy estás gozando del Señor Jesús. Y aquel que está allá afuera y dice que no la hay, ¿qué crees? También está gozando de la misericordia de Dios. Porque si Él no quisiera, Dios le quitaría la vida en cualquier momento. Hermano, para decir nosotros que creemos en la vida eterna y que sabemos que hay un reino de Dios, tienes que tener una cosa bien clara, hermanos. Todos estos hombres descritos en la palabra, todos fueron prósperos. Todos, hermanos. Todos tenían algo en sus vidas, o ganado, o dinero, o esto, aquello. Si vamos desde Abraham, hermanos, todos conocen la historia de Abraham. Si vamos de Isaac, todos conocen la historia de Isaac. Y si fuéramos hombre por hombre, nos daríamos cuenta que todos estaban bien. Todo les iba bien. Pero la realidad, hermanos, es que la Escritura no describe que ellos eran bien empeñosos en su trabajo, bien empeñosos en lo que hacían. Claro que como cristianos tenemos que dar lo mejor en todo, por testimonio del Señor. Pero lo que describe la Escritura es que ellos sabían desde el inicio que su patria no era de este lugar, que su ciudadanía no era de esta tierra, de este planeta. Ellos estaban esperando la promesa, hermanos. Muchos dicen la promesa de entrar a la tierra prometida. Por supuesto que la esperaban esa promesa, pero estaban viendo sus ojos no solamente a la promesa de la tierra prometida, sino que estaban viendo sus ojos a la promesa de Génesis capítulo 3. Y en algún momento la simiente de la mujer, hermanos, heriría la cabeza de la serpiente. Ellos anhelaban, hermanos, esa promesa. Pues en esa promesa sabían que había salvación para sus vidas. Si tú quieres, hermano, a partir de hoy tener un cristianismo verdadero, tienes que saber que este no es el lugar para ti. Esta tierra, este planeta, hermanos. Todos ellos decidieron sí estar en esta tierra, hermanos, pero sin lugar a dudas, hermanos, sabían que su estado en esta tierra iba a ser transitorio, hermanos. Iba a ser momentáneo, hermanos. Pero que su hogar celestial, hermanos, es permanente. Por lo tanto, hermanos, reconocen plenamente el carácter temporal de su permanencia sobre la tierra y aceptan, hermanos, de todo gusto saber que su morada es en el reino de los cielos. Cuando nosotros hablamos, hermanos, de que tengamos nuestra visión en el reino de los cielos, es muy común que digamos, bueno, entonces cero amistades, ya no voy a estar aquí, me voy a esconder, me voy a guardar para no pecar y estar ahora sí bien concentrado para el Señor. No, hermanos. El cristiano, hermanos, el creyente jamás huye de este mundo. Este mundo, hermanos, es nuestro taller de trabajo, hermanos. Este mundo es donde tú y yo, hermanos, vamos a sufrir los padecimientos de Cristo también, hermanos. Y lo haremos con sumo gozo. Y lo haremos con todo el deleite y gozo en nuestros corazones, pues sabemos que si a nuestro Señor se lo hicieron, a nosotros nos lo harán también, hermanos. Y eso, hermanos, es un privilegio que no todos tienen el día de hoy, hermanos. Hermano, puedes entregarte a tu trabajo, a tu escuela, a lo que quieras, jóvenes, a sus deportes, lo que quieran, se pueden dedicar a eso, por supuesto, pero tienen que saber, es terrenal, es momentáneo. ¿Cuántos años vive en la actualidad el hombre? Por mucho.
Algunos dirán, yo conozco a alguien de 100, ¿cuántos de 100? Dice la Escritura, y ya es con muchos dolores, hermanos. Tienen que entender, hermanos, sí se pueden dedicar a ser deportistas, sí pueden ser licenciados, arquitectos, doctores, lo que quieran pueden ser, pero tienen que entender que eso es transitorio, eso es momentáneo. Si lo quieres hacer, asegúrate y garantiza que es para la gloria del Señor. Tienes que entender, hermano, que sí, el Señor bendecirá eso, pero no obstante tienes que tener tu mirada, hermanos, puesto en la vida eterna, puesta, hermanos, en el galardón de la vida eterna y no en este planeta insignificante, hermanos. No es insignificante, es hermoso, no lo conoces, dice el Señor que será fundido en un instante por su poder. Entonces es insignificante, hermanos. Aunque estemos enamorados de Él, aunque estemos apasionados por viajar, es insignificante ante la grandeza de nuestro Dios. Los que dicen cosas tales demuestran que están buscando una patria propia, un lugar adecuado para ellos, el mejor lugar, aquel que dijo el Señor Jesús, porque yo voy a preparar moradas, hermanos. Y en la actualidad, cuando tú niegas tu cristianismo, en el momento en el que en la escuela les preguntan ¿quién cree en Dios? Y tú bajas la mano, tú estás negando que Jesús se fue a preparar moradas para ti. Cuando en el mundo preguntan ¿quién cree en Dios? ¿Quién cree en Cristo? Y tú escondes la mano, estás diciendo que lo que ha dicho Jesús no es real. Y déjame decirte, es lo más real que puede existir. Porque lo único real aquí es Dios. Si ellos hubieran estado pensando, dice la Escritura de esta forma en la Nueva Traducción, si ellos hubiesen estado pensando en el país que habían dejado, habrían tenido oportunidad de regresar. En cambio, ellos anhelaban una patria mejor, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, ya que ha preparado una ciudad para ellos. Hermano y hermana, ¿cuántas veces has estado en el camino y dices, cual el pueblo de Israel, estaba mejor antes? Antes tenía más dinero, antes la gente me respetaba. ¿Cuántas veces, hermano, has estado en la brecha y dices, es que creo que cuando estaba en Egipto comía carne? No mientas. No mientas. No estabas mejor. Era peor la condición. Pero tal vez de momento por la situación, hermano, sientes estar ahorcado. Pero tienes que saber, hermanos, que no hay mejor lugar que a los pies de Jesucristo. Estos hombres, hermanos, caso de Moisés, hermanos, tierra prometida. Pudo ver la promesa, hermanos, de lejos. Pero el hecho de que él no haya entrado, eso no hizo que Moisés desacreditara a Dios. Dios es malo, no me permitió entrar. El pueblo de Israel, yo abogué por ellos muchas veces ante Dios. ¿Cuántas veces has tenido problemas con tu esposo, esposa, con tus hijos y vas al Señor y dices, no, es que Él tiene la culpa? Y desacreditas a Dios y toda su obra, hermanos. ¿Cuántas veces estás en un problema y dices, Dios, es que si tú me quisieras, ya me estuvieras ayudando, ya me hubieras dado el dinero, ya le hubieras dado la salud a mi hijo, ya me hubieras hecho esto, ya me hubieras hecho aquello? Ante cualquier situación, el cristiano actualmente está desacreditando a Dios, hermanos. Pero eso no es posible. Porque entonces significa que estás buscando una patria aquí en esta tierra. Y a eso no fuimos llamados. Fuimos llamados a una patria celestial, hermanos. Buscamos una preparada para nosotros, hermanos. ¿Cuántas veces has intentado regresar a tu tierra, hermanos? ¿Cuántas veces? Pero dice que estos hombres de fe, hermanos, nunca, hermanos, pasó por su mente regresar. No vemos a un Abraham, hermanos, tratando de pensar en su mente regresarse a Ur. No vemos a un Moisés decidido decir, Señor, es que ya son muchos años, Señor, mejor nos regresamos a Egipto, creo que me acuerdo mejor del camino. No, hermanos,
Ningún hombre lleno de fe ha pensado en volverse para atrás, hermanos. Ninguno, hermanos. Hay algo que me gustaría compartirles nuevamente, hermanos, del libro de Mártires de Fox. Algo que es impresionante, hermanos. Es bien breve, hermanos. Dice de esta forma: Julián, nativo de Cilicia, como nos informa San Crisóstomo, fue arrestado por ser cristiano. Fue metido en una bolsa de cuero junto con varias serpientes y escorpiones y echado hacia el mar. Pedro, un joven muy atractivo tanto de físico como por sus cualidades intelectuales, fue decapitado por rehusar sacrificar a Venus. En el juicio declaró: estoy atónito de que sacrifiquéis a una mujer tan infame, cuyas abominaciones son registradas por vuestros mismos historiadores, y cuya vida consistió de unas acciones que vuestras mismas leyes castigarían. No, al verdadero Dios ofreceré yo el sacrificio aceptable de alabanza y oraciones. Al oír esto, Óptimo, procónsul de Asia, ordenó al preso que fuera estirado en la rueda de tormento, rompiéndole todos los huesos, y luego fue enviado a ser decapitado. A Nicomaco, hecho comparecer, hermanos, ante el procónsul como cristiano, le mandaron que sacrificara a los ídolos paganos. Nicomaco replicó: no puedo dar a demonios la reverencia debida solo al Todopoderoso. Esta manera de hablar enfureció de tal manera al procónsul que Nicomaco fue puesto en el potro. Después de soportar los tormentos durante un tiempo, se retractó, pero apenas se había dado tal prueba de debilidad que cayó en las mayores agonías, cayó al suelo y expiró inmediatamente. Denisa, una joven de solo 16 años que contempló este terrible juicio, exclamó de repente: ¡oh infeliz! ¿Para qué comprar un momento de alivio a costa de una eternidad de miseria? Óptimo, al oír esto, la llamó, y al reconocerse Denisa como cristiana, fue poco después decapitada por orden suya. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos sido nosotros este joven que al ser presionados por el mundo, que al ser presionados, hermanos, por Satanás, hermanos, nosotros decimos: está bien, no soy cristiano, ni conozco qué es eso de ser cristiano, y negamos la fe, hermanos? Pero quiera nuestro Dios, hermanos, que sea nuestra esposa, nuestros hijos, el pastor, el diácono, los hermanos de la iglesia, que haya alguien que nos grite antes, a tiempo, hermanos, como esta joven: infeliz, ¿cómo puede ser posible que tú prefieras un momento de alivio en esta tierra que una eternidad llena de tormento? Cada vez, hermanos, que nosotros nos avergonzamos del evangelio, estamos haciéndolo de este joven, comprando un momento de alivio. Déjame de molestar, yo soy como tú, yo puedo ser blasfemo, yo puedo ser mentiroso, yo puedo ser esto, yo puedo ser aquello, déjame de molestar, yo soy como tú. Hermanos, no tengan temor de ser cristianos, no sientan vergüenza de ser cristianos, no tengan temor de salir y gritarle al mundo que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo es el Señor. ¿Por qué crees, hermano? Estos hermanos que anhelaban algo mejor, dice la Escritura, hermanos, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Ellos anhelaban algo mejor, hermanos, no esta tierra miserable. La misma tierra, hermanos, dice la Escritura en Romanos que gime, hermanos, por su pronta liberación. ¿Y por qué si la tierra gime, hermanos, tú no estás gimiendo también por ser redimido por Cristo?
En Cristo está todo, hermanos. En Cristo está la vida eterna. En Cristo está la verdadera felicidad. En Cristo está el amor. En Cristo está la paz. En Cristo está la misericordia. En Cristo está todo, hermano. ¿Y por qué tú no tienes, hermano, el gozo de saber que estás en Cristo? Si en Cristo lo tienes todo. Dice el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, hermanos, que Dios, hermanos, Dios es un Dios de vivos, y cualquiera, hermanos, que pone su fe en Dios, en Cristo, está declarando en ese preciso momento que anhela una patria celestial, hermanos. Mis hermanos que ayer bajaron a las aguas bautismales, al salir del agua, hermanos, estaban gritándole ustedes a Satanás: estamos listos para la batalla. Estamos listos para morir por Cristo. Cuando ustedes salieron del agua bautismal, estaban gritándole al mundo entero: Cristo vive. Cuando ustedes salieron del agua bautismal, estaban dispuestos a morir por Cristo. Porque ustedes están anhelando algo mejor, hermanos. Y tienes que saber, hermano, que cuando tú estás anhelando esto mejor, hermanos, Dios, hermanos, no se avergüenza de sus hijos. Dios los recibe con honores. Dios, hermanos, está pendiente de cada uno de nosotros. Y si tú, hermano, presentas defensa por el Evangelio, no tengas miedo. El Señor defenderá a sus hijos. Jóvenes, si ustedes están en la escuela, si están en los deportes, donde estén, les preguntan que creen en Cristo, abracen la cruz de Cristo como esta joven y grítenle al mundo: ustedes son los infelices, pues por un momento de calma ganarán una eternidad de tormento. Pero ustedes abracen la cruz. Padres, no les digan a sus hijos: te voy a dar tiempo, cuando tú quieras ser cristiano, sé cristiano. No, hermano, a los 16 años estaban perdiendo su vida por Cristo. Y ahora tú quieres que tu hijo de 40 años en ese momento decida ser cristiano. No, hermano, no hagas tal daño a tu hijo. No hagas ese daño, hermano. No seas responsable de que tu hijo vaya al infierno. Estás a tiempo, hermano. Estás ante un gran Dios, hermanos, que dijo: no temas, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin, hermanos. Hubo un momento, hermanos, un hombre que acaba de predicar Pastor Charlie de este hombre. Este hombre se llamaba Cefas. Y dice la lectura, hermanos, que al Señor les dijo: me van a entregar y ustedes correrán y ninguno quedará. Y estos hombres confiaban en su capacidad. No, Señor, somos valientes, vamos a estar contigo. Pero todos huyeron. Pero hubo una ocasión que dice esto acerca de la vida de Pedro: entre muchos otros santos, el bienaventurado apóstol Pedro fue condenado a muerte y crucificado, como algunos escriben en Roma, aunque otros, y no sin buenas razones, tienen sus dudas acerca de ello. Egésipo dice que Nerón buscaba razones contra Pedro para darle muerte, y que cuando el pueblo se dio cuenta le rogaron insistentemente a Pedro que huyera de la ciudad. Pedro, ante la insistencia de ellos, quedó finalmente persuadido y dispuesto a huir. Pero, llegando a la puerta, vio al Señor Cristo acudiendo a él, a quien, adorándole, le dijo: Señor, ¿a dónde vas? A lo que él le respondió: a ser de nuevo crucificado. Con esto Pedro, dándose cuenta de que se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Jerónimo dice que fue crucificado cabeza abajo con los pies arriba por petición propia, porque dijo: indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor. Este fue un hombre, hermanos, que en algún momento se retractó de su fe en Cristo.
que ante la presión del mundo él fue capaz de decir, no, no lo conozco, no sé quién es. Aunque tenía la finta, aunque parecía, hermanos, nazareno, aunque hablaba como Jesús, aunque lo habían visto comiendo con Cristo. ¿Cuántas veces nos han visto aquí en la iglesia? ¿Cuántas veces nos han visto evangelizando en la calle? Pero ante la presión del mundo nos dicen, ¿tú eres cristiano? No, no sé. Yo jamás he ido a la iglesia. Yo no sé ni quién es Jesús. Más de 3 veces lo hemos negado, hermanos, pero llegará la ocasión, llegará el momento en el que tú y yo, hermanos, ante la presión del mundo, queramos ir a la puerta de la ciudad, y espero y ruego al Señor que en ese momento venga el mismo Cristo y nos diga, ¿a dónde vamos? Vamos a ser crucificados, hermanos. Vamos adentro de la ciudad a ser crucificados, y no refiriéndonos a Cristo, a nosotros nuevamente. Todos estos hombres, este título de la escritura de Hebreos 11 dice la fe que vence al mundo. Abraham, testimonio. Todos estos hombres tenían una cosa en particular. Sabían que el vituperio por Cristo era mayor que cualquier riqueza en este mundo. No sientan vergüenza, hermanos, de cuando el mundo se burle de su fe. No sientan vergüenza de los mártires, de los misioneros que hoy van a las calles y pierden su vida por cuestión de la fe. No sientan vergüenza, hermanos, por Pastor Charlie, que no tiene un trabajo que le dé de comer. No sientan vergüenza, hermanos, por las familias pastorales ni por las familias de los diáconos. No sientan vergüenza, hermanos, por el cristianismo. Sientan vergüenza cuando ustedes niegan la fe de Jesucristo por un momento de calma en este mundo. Porque deben saber que en el momento que ustedes nieguen la fe de Jesucristo, ganarán una eternidad de tormento. Y esta es la fe que vence al mundo. Hermano, serás recompensado. Pero si tienes la fe que vence al mundo, ¿qué pasaría hoy, hermanos, si nuestros hijos quisieran ir a predicar el Evangelio? ¿Qué excusas tienes para decirle a tus hijos que no vayan? ¿Lo peligroso del mundo? ¿Lo peligroso de las calles? ¿Qué excusa tienes, hermano? Si para esto hemos venido, para morir por Cristo. Hoy queremos que nuestros hijos estén ocultos hasta atrás del ejército, que no les pase nada, que se formen como hombres de este mundo. Pero hermano, ¿de qué sirve ganar al mundo entero si perderíamos nuestra alma? Bienaventurados, hermanos, los que sufren. Bienaventurados aquellos que no niegan a Cristo. Bienaventurados aquellos, hermanos, que no rechazan sus dones y su llamado, que no los cambian por un plato, hermanos, de legumbres. Hermano, estamos aquí por Cristo. Cristo es digno. Me ha dicho Pastor Charlie en algún momento, hermano, ¿cómo hacemos que sean apasionados los hermanos? Hermano, si no te hace ser apasionado Cristo, si su muerte vicaria no te hace ser apasionado por el Evangelio, si el sacrificio de Cristo y la ira de Dios sobre de Él no te hace ser apasionado por el Evangelio, no creo que nada lo logre. No creo que nada lo logre. Hermanos, solo les ruego que recuerden que nuestro Dios es un Dios que no se avergüenza de aquellos que mueren por su causa. Jóvenes, yo sé que muchas veces les hemos fallado como padres, como hermanos, pero qué glorioso sería que hoy ustedes decidieran por Cristo, que le dieran el ejemplo a sus padres, a sus familias, que ustedes levantaran la bandera de Cristo. Que no hubiese nadie más apasionado que ustedes,
que como ese Josué, hermanos, que regresó y fue el único valiente para decir, nuestro Dios nos los dará. Así ustedes se levanten y vayan al frente y mueran por Cristo. Adultos, qué bueno sería que ustedes hoy saliendo de aquí no quisieran comer un pan carnal, no esperaran, hermanos, el alimento que se les va a dar, que ustedes salieran corriendo de aquí con la fe que vence al mundo, que ustedes salieran con la fe genuina de Jesucristo, con la fe, hermanos, que va y devora las almas por Cristo. Amén. Aleluya. Pero nosotros no lo podemos hacer, no tenemos cómo hacerlo. Pero como amamos esta cruz. Háganlo para la gloria del Señor, hermanos. Oremos al Señor. Bendito Dios. Oh Señor. Padre, tú todo lo has hecho, Señor. Y nosotros hemos sido ingratos, Señor. Hemos querido guardar nuestra vida, Señor, pero simplemente la perderemos. Señor, llévanos a perder nuestra vida por tu causa. Llévanos a perder nuestra vida por tu causa, Señor. Llévanos a regiones donde nunca hubiéramos querido ir, Señor. Y aunque perdamos, Señor, nuestras riquezas, nuestra salud, nuestra vida, Señor, queremos ir contigo, Señor, porque mejor es el día de la muerte que de la vida, Señor. Toca el corazón de nuestros jóvenes, Señor, avívalos, amado Dios, sálvalos de este mundo, Señor. Que no sientan vergüenza del Evangelio, pues tú no te avergüenzas de ellos, Señor. Que se entreguen por ti, Señor. Perdónanos cada día que nosotros frenamos el avance de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestra propia esposa o familia, Señor. Pues sabemos que ya no somos nuestros hijos ya no nos pertenecen. Permítenos que sean saetas en manos de valientes, Señor. Que den al blanco perfecto, Señor, que pongan su fe en Cristo. Que se aferren, que se afiancen. Que mueran por Cristo aún a los 16 años, Señor. Pero que lo hagan por Cristo. Oh Padre, sálvanos. Salva a los tuyos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.